Bien, buenos días a todas y a todos los que ya nos siguen en estos ciclos de sábado de coloquios constitucionales organizados por la Asociación de Magistrados Nacional de Magistradas y Magistrados y el Instituto de Estudios Judiciales eh, en el marco de este proceso constitucional. Hoy día nos toca hablar acerca de nombramientos judiciales, un tema que es de suyo relevante como sociedad y a nosotros los asociados también como algo vital que nos afecta también en nuestro quehacer diario. Hoy nos acompañan la profesora Tania Busch y el profesor Cristian Riego. La profesora Busch, ella es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, es magíster y doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello y es secretaria de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Por su parte, el profesor Cristian Riego es abogado y licenciado en Derecho por la Universidad de Chile, es máster de la Universidad de Wisconsin, profesor titular de de Derecho de la Universidad Diego Portales, y además fue director del equipo redactor del Código Procesal Penal que nos rige actualmente. Bueno, ambos son sumamente conocidos y además suelen dar su opinión también en los temas que están afectándonos, sobre todo en esto del proceso constituyente que hemos vivido ya en estas dos etapas. Van a moderar hoy día Danilo Báez, relator de la Corte Suprema, así que seguramente debe tener una visión muy desde dentro de lo que está pasando también, y por hacer unas preguntas muy relevantes. Y María Soledad Santana, jueza del Tribunal Oral de lo Penal de Osorno, dirigente además de gremial también de mucha trayectoria. Bien, los dejo, el formato ustedes seguramente ya lo han conversado, y para todos los que están conectados a través de Zoom y bueno, viendo por la plataforma de Facebook del Instituto de Estudios Judiciales, bienvenidos y bueno, a aprender y hacernos preguntas. Muchas gracias, Juan. Primero que nada, quisiera agradecerle a la profesora Busch y al profesor Diego por estar con nosotros en esta temática tan interesante, este quinto coloquio que tiene que ver con los nombramientos judiciales. Hoy en día ya contamos con un insumo potente que tiene que ver con el proyecto ya emanado de la comisión de expertos, el cual, como sabemos, establece básicamente un nuevo diseño institucional del Poder Judicial y del sistema de nombramiento de los jueces y juezas en particular. En ese contexto, lo primero que podemos decir es que este proyecto emanado de la Comisión de Expertos hoy en día hizo suyo lo que tenía que ver con algunos lineamientos o reivindicaciones, por así decirlo, de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, en el sentido de la separación de las funciones de gobernanza y jurisdiccional, hoy en día radicada actualmente en la Corte Suprema, y a partir de este proyecto que se presenta con un esquema, ya habíamos dicho por acá en los coloquios anteriores, un tanto novedoso, un tanto sorpresivo, en donde se desmembran estas funciones a partir de 4 órganos, ¿no es cierto? Un órgano especial encargado de los nombramientos, otro encargado de responsabilidad, que el proyecto lo llama ejercicio de facultades disciplinarias, otro de formación y perfeccionamiento de jueces y funcionarios, y finalmente el de gestión y administración judicial. El que nos interesa hoy en día tiene que ver con el primero de ellos, sin perjuicio además que podemos, y ahí tiendo a que los profesores nos podrían comentar en una primera pregunta, cuál es su impresión de este diseño, primero que nada general, de esta nueva institucionalidad y para posteriormente centrarnos ya en particular en lo que tiene que ver con el nombramiento. Sin perjuicio del anterior, el profesor Rego ya lo había comentado por ahí en otros lados, hay un quinto órgano, además de este, que tiene una competencia un tanto difusa, que sería un órgano de coordinación de carácter consultivo y permanente,
con una composición bastante particular. Y entonces, como primera cuestión, quería preguntarles a la profesora Butch y al profesor Riego, ¿cuál es su opinión en general de este nuevo diseño en general de la estructura del Poder Judicial y en particular respecto del sistema de nombramiento? ¿Alguna idea general? Profesora Butch. Hola, muchas gracias por la invitación al Instituto de Estudios Judiciales, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Bueno, ya lo decía, ¿cierto? Es un diseño sorprendente que causa sorpresa. Uh-huh. Pero hay que decir que, bueno, y este es un comentario general de todo el proyecto de la Comisión Experta, creo que se hace cargo el proyecto de la Comisión Experta en numerosas cuestiones, y también aquí, de cuestiones que han estado latentes en la discusión jurídico-constitucional, en este caso sobre los nombramientos y sobre gobernanza judicial, y hace una actualización, haciéndose cargo de los problemas que largamente se han denunciado o discutido, en este caso sobre la separación de las distintas funciones, ¿no? Y en ese sentido creo que lo primero que hay que decir es que podemos estar contentos de que se abordan cuestiones que largamente habían estado postergadas. Ahora, sobre el diseño en particular, yo tengo algunas inquietudes. Uh-huh. La primera inquietud de este diseño general que pone 4 órganos es cómo se van a interactuar estos órganos entre sí, sobre todo que este consejo coordinador solo tiene, de acuerdo a la Constitución, funciones consultivas. Entonces, bueno, todo está en el diseño preciso, ¿cierto?, de cada una de las funciones y procedimientos de estos órganos que todavía no conocemos porque está solamente su integración definida en el proyecto o anteproyecto de Constitución, pero cómo se va a organizar y se van a ejercer cada una de esas atribuciones, uno no lo sabe todavía. Y eso genera algunas inquietudes. Luego, pensando más en los nombramientos propiamente tales, yo lo estaba mirando ya en relación a cuáles son los objetivos institucionales de regulación que en general se piensan para magistrados y magistradas y principalmente para altas cortes, ¿ya? Y quizás podemos conversar un poquito después de eso, un poco más profundo. Y es que en general, sobre todo para las altas cortes, hay 2 objetivos institucionales que suelen estar a veces armonizados, a veces predomina uno. Uno es la independencia y otro es la legitimidad democrática. Entonces, mi primera impresión o lo que más me llamó la atención al observar este diseño general es que la legitimidad democrática se ve muy desplazada en este sistema por la independencia. Entonces, mi primera impresión general es que ahí tenemos yo no me atrevo a decir problema, pero sí un primer rasgo que es bien característico de este diseño. Eso diría como primeras cuestiones generales y luego podemos profundizar. Perfecto. Cristian. Sí. Sí, gracias. Gracias por la invitación a este coloquio. A ver, yo creo que el problema central de un sistema de designaciones, o por lo menos el que más me preocupa, digamos, es el problema de la relación entre el sistema de designaciones y la independencia judicial. Yo creo que ese es el problema central, que además a mí me parece que es el problema de Chile hoy día principal, en que a mí me parece que las prácticas del sistema, no tanto el diseño, porque los diseños siempre se prestan para muchas cosas, pero las prácticas del sistema ponen seriamente en tela de juicio la independencia en todas sus dimensiones, digamos, tanto interna como la percepción de la misma en el sistema judicial chileno. Y yo diría que el proyecto no avanza nada en esto. Por el contrario, yo diría que se asegura, quizás estoy aquí siendo demasiado duro, pero se asegura por lo menos en el rango superior del sistema de mantenerlo.
Eh, y doy dos o tres cosas porque claro, no quiero acaparar mucho la palabra. Primero, lo primero sorprendente es que no define bien la independencia. El texto en el artículo segundo dice fundamentos constitucionales de la función jurisdiccional, y la letra A dice independencia y reproduce la vieja cláusula constitucional chilena de que el presidente de la República, perdón, ahí parece algo pasó. ¿Hay algún, sí, parece que hay un problema con el audio? Donde dice transmisión IEJ, están hablando alguien. Sí, a ver si podemos, desconectar los micrófonos en esa transmisión, por favor. Ya. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, profesor. Ya. Entonces, en primer lugar, yo siempre tengo dudas con los textos porque como ha habido tanto movimiento de texto, pero yo lo revisé, digamos, fui al fuente oficial y en el artículo 2 dice fundamentos constitucionales, puedo estar equivocado, por supuesto, sorprendentemente dice independencia y reproduce la vieja cláusula de que el presidente de la República y el Congreso Nacional no podrán abocarse a la causa, digamos, ¿cierto? Uh-huh. Eso no es la independencia judicial. La independencia judicial es que los jueces, ¿cierto?, cuenten con las condiciones institucionales y personales específicas para poder actuar con prescindencia de las presiones políticas, institucionales, etc. Pero luego cuando vamos a la regulación, nos encontramos con que, diría yo, que se definen dos mundos. Yo diría el mundo superior y el mundo inferior. En el mundo inferior no hay demasiado, pero uno pareciera uno pensar que se crean las bases para la posibilidad de establecer un sistema de concursos transparentes, digamos, porque se dicen algunas cosas interesantes, sobre eso podemos ir un poquito más detalle, yo creo que insuficiente todavía. Se crea un órgano autónomo, se excluye la participación de órganos políticos, y uno podría pensar que ahí sí podría haber un esfuerzo de afianzar la independencia. Pero respecto del mundo superior, primero es curioso que los principios que se proclaman respecto del mundo inferior, como que serán concursos transparentes, basados en el mérito, no se aplican al mundo superior. O sea, la designación de los ministros de la Corte Suprema. Eso ya sorprende un poco. O sea, aparentemente no tienen que ser transparentes, ni basados en el mérito, ni nada de eso. Pero sobre todo, diría yo, hay dos o tres cosas que me preocupan especialmente y con esto termino. Primero, que se mantiene la facultad de la Corte Suprema de participar en otras designaciones. Porque en general se dijo, aquí se va a sacar a los jueces de designar funcionarios, lo cual me parece fundamental. Porque las contaminaciones de la independencia no solo tienen que ver con que los jueces sean designados de determinada manera, sino con que los jueces participen en designaciones porque eso los hace objeto de presiones. Y los hace objeto de redes de influencia en que hay intercambio de favores y yo te designo a ti, tú me designas a mí mañana. Bueno, se mantiene eso. La Corte Suprema participa en la designación, a lo menos del fiscal nacional a nivel constitucional y de la Corte Constitucional. Y no sabemos, a nivel de ley, podrían seguir los notarios, podrían seguir una cantidad de otros funcionarios que hoy día son de designación por parte de los tribunales en manos de la Corte Suprema. Pero sobre todo, diría yo, y como digo, con esto termino, es que no se hace nada, no se pone ningún principio, ningún criterio para combatir lo que en mi opinión hoy día es uno de los principales problemas del sistema judicial chileno, que son las prácticas detrás de las designaciones, especialmente en los tribunales superiores, que son las negociaciones de nombre, las campañas, el hecho de que los jueces deban hacer campaña para ser designados, ¿cierto? Pone en tela de juicio su independencia. Claro, porque si yo estoy en campaña para ser designado, obviamente voy a tener atención a los casos que me llegan y calcular, digamos, no digo que todos los jueces lo hagan, creo que hay jueces súper valientes que han mostrado estar dispuestos a pagar costos por fallar correctamente. Esto no es una cuestión personal, pero es evidente que si a mí me llega un caso vinculado a alguien que va a participar en mi proceso de designación posterior y al cual le voy a tener que ir a pedir audiencia para promover mi causa, ¿cierto? Esto puede afectar mi independencia en ese caso. Y por supuesto la independencia en el nuevo cargo, ¿cierto? Porque en esta campaña yo voy a haber tenido que establecer una serie de relaciones, ¿cierto? Dado a lo mejor algunas garantías que sabemos que en la práctica sí se piden, digamos, hay información periodística que da cuenta que eso es así. Respecto de estas prácticas,
de estas redes de influencia, del lobby, no hay nada. No hay ningún principio, no hay ningún criterio. No se dice, por ejemplo, que las decisiones que van a tomar los distintos órganos que designan, que en mi opinión sería fundamental, se van a hacer sobre la base de información objetiva, que se van a impedir las reuniones privadas, que, digamos, no sé, ni siquiera que el propósito de la designación es un propósito de la búsqueda de los mejores jueces, que es un propósito de interés público, que debiera estar definido, ¿cierto? Sino que no queda claro y en consecuencia no parece ilegítimo, como hoy día yo creo que a muchos en la cultura jurídica chilena no les parece ilegítimo designar personas cercanas, digamos. Les parece que es lo correcto. O sea que si se hace honestamente y son personas honestas, digamos, parece adecuado designar amigos o personas con las cuales se tienen vínculos. En consecuencia, a mí me parece que en esto uno podría decir se avanza un poquito, sí, se disminuye el quórum del Senado, que es probablemente es lo más grotesco, porque ¿cierto? Hemos visto ya que los senadores han perdido toda compostura y directamente le pasan cuenta a los jueces y a los fiscales respecto de las causas en las que ellos se vieron involucrados cuando llega el momento de su ratificación en el Senado. Pero son pequeños avances. Yo diría que ese sistema, el sistema de, digámoslo así, yo diría, control político, institucional, relacional, de tráfico de influencia y de lobby en los tribunales superiores, se consolida. Y a mí me parece que eso es bueno, el otro progreso es que, claro, los jueces no que van a participar en el lo cual me parece a mí que, digamos, sí es un elemento que consolida este escenario. Bueno, con eso, para introducción, me parece bien. Me parece, comparto plenamente ahí los comentarios del profesor Riego. Buenos días, no había saludado también a la profesora Aguch y a todos los que nos están escuchando. La independencia judicial, ¿cierto?, un principio esencial justamente para garantizar el respeto a los derechos humanos, y necesitamos evidentemente jueces y juezas que puedan ejercer sus funciones libres de cualquier injerencia política. Necesitamos profesionales que sean capaces y que sean moralmente respetables. Y en ese sentido, ¿cierto? Usted, tal como lo ha mencionado, ¿cierto? Lamentablemente no hemos llegado a abordar, ¿cierto?, instancias superiores, justamente ese tipo de injerencias políticas que en definitiva, ¿no es cierto?, hacen restar, ¿cierto?, de alguna manera este procedimiento objetivo que deberá de llevarse a cabo para poder lograr, ¿no es cierto?, la designación de los mejores profesionales. Necesitamos entonces asegurar, ¿cierto?, estos criterios de capacidad profesional, de mérito y de probidad. Entonces la pregunta es, profesor Riego, se la hago directamente a usted, ¿cómo aseguramos a todo nivel, no solamente en las instancias inferiores, sino que también en las superiores, ¿cierto?, este proceso de selección, un proceso de selección que asegure estos criterios, ¿cierto?, de mérito, de capacidad profesional, de probidad, ¿cierto?, y cómo eliminamos estas injerencias políticas? Bueno, yo creo que probablemente no se puede en términos absolutos, sobre todo y yo creo que eso es razonable, si estimamos que en algunos órganos, y eventualmente habría que ver bien cómo se va a definir la Corte Suprema, y yo creo que eso no está demasiado claro acá, pero supongamos que la Corte Suprema, igual que la Corte Constitucional, tienen una función que requiere alguna legitimidad política, eso podría hacer razonable pensar que en su designación tengan alguna participación los órganos políticos. Pero, y eso nos va a complicar siempre, porque los órganos políticos tienen una lógica, ¿cierto? Y los políticos, digamos, sobre todo en América Latina, sabemos que su principal lógica es nombrar gente cercana en cualquier lugar del Estado que se pueda. Eso es como que dice parte de su ADN. Pero yo creo que, y por lo tanto, no esperaría que una constitución pudiese resolverlo. Pero a mí me parece que a lo menos si existía la voluntad de afianzar la independencia, reconociendo la necesidad de la participación de órganos políticos, tendrían que existir algunos principios, algunas reglas, algunos mandatos al legislador en términos de preservar cosas como, por ejemplo, ¿cierto?, que quienes van a designar no deban tener conocimiento personal de quién van a o sea, de asegurarnos de que el conjunto de información que se va a tener para designar a una persona tiene que ser un conjunto de información públicamente conocida. O sea que no va a haber otro tipo de información secreta, privada, digamos, consistente en reuniones, paralelas, digamos,
a las cuales no podemos tener acceso, ¿cierto? Yo creo que a lo mejor, si tuviéramos ese tipo de mandato, a lo mejor algunos jueces lo respetarían, jueces y políticos, y otros no lo respetarían. El problema es que hoy día ni siquiera está claro que eso está prohibido. Yo conozco jueces, incluso algunos de ellos amigos míos, que consideran que juntarse con amigos que les van a recomendar a otros amigos, y si ellos consideran que esas son buenas personas, es perfectamente legítimo hacerlo. Y están dispuestos a defenderlo, a lo menos en una conversación privada. Entonces uno dice, bueno, en ese nivel en que estamos. Entonces, a mí me parecería que lo mínimo sería que la Constitución, a lo menos a todos los jueces, que yo creo que son la mayoría, por lo demás, los jueces de buena voluntad, que quieren cumplir con su deber, que son honestos, decirle, mire, esto no es correcto. Usted tiene que juzgar, si hay 5 candidatos, tiene que juzgar entre los 5 candidatos con la mayor objetividad posible, con prescindencia que sean amigos suyos, parientes de su amigo, que hayan sido recomendados por, a lo menos las reglas. Entonces, bueno, habrá algunos que la violen, y a lo mejor eso, no sé si se podrá controlar en algunos pocos casos, pero el problema es que esa regla en nuestra cultura jurídica no está instalada. Entonces, esa regla y otras, digo, ¿cierto? Y otras semejantes. Por ejemplo, la inhibición. Los parlamentarios hoy día no solo no se sienten inhibidos de excluirse cuando les va a tocar designar a un juez que, digamos, ha fallado en una de sus causas. No, lo explicitan, o sea, lo dicen. Voy a votar en contra de este juez porque falló en contra de mi señora. La última designación en realidad fue la del fiscal, la última designación del fiscal. Varios jueces hablaron así, en público. Entonces, yo diría que a lo menos a nivel de los principios, y yo creo que algo se avanza en los principios, pero se avanza solo respecto de los jueces del nivel inferior. Esos principios no se aplican a los jueces del nivel superior, que a lo mejor deberían tener otra formulación, dado que aquí van a participar otros órganos, digamos. Eso puede ser. Pero a lo menos esos principios deberían estar instalados, en mi opinión. Antes de darle la palabra a la profesora Buch, a ver si tiene algo que agregar, quisiera comentarle que, bueno, tengo aquí yo el proyecto, no sé, no es oficial todavía, pero el último proyecto emanado del Pleno. Efectivamente, hay un artículo que es el artículo 145, que cuando habla del principio de independencia, como dice el profesor Riego, reproduce lo que tiene que ver con aquella regla que ya conocemos, pero también refiere expresamente, y no sé si se agregó con posterioridad, lo siguiente: los jueces resolverán los asuntos que conozcan sin considerar influencias o presiones internas o externas. Existiría eso. Profesora Buch. Sí, yo en parte estoy de acuerdo con que el sistema de altas cortes no está suficientemente pensado en sus vínculos con otras autonomías constitucionales o con los poderes públicos, porque efectivamente estos criterios, ¿no?, de designaciones, voy a leerlas, también el artículo 150 no oficial, dice: las designaciones y nominaciones se basarán en factores objetivos, especialmente capacidad profesional, mérito, probidad y experiencia, pero está regulando la comisión de nombramiento. Ahora uno puede decir, bueno, pero es que entonces cuando la comisión de nombramientos haga la quina para la Corte Suprema, también tiene que pensar en estos principios. Pero claro, uno podría esperar que la apertura, la transparencia, la imparcialidad, la independencia fueran criterios generales para todos los poderes públicos, no solo para la comisión de nombramiento. Ahora, Cristian mencionó algo que yo creo que no ha sido advertido, y es que hay una relación poco feliz, diría yo, entre el nombramiento del al mismo, por lo tanto, quien maneje el nombramiento de la Corte Suprema, a su vez va a manejar el nombramiento de la jurisdicción constitucional. Y como también advertía Cristian, cuando se trata de altas cortes que tienen funciones políticas y la justicia constitucional es política,
los sistemas de nombramiento tienen que equilibrar la independencia con la imparcialidad, con la legitimidad democrática y también con ciertos criterios o características de quienes las integren que hagan que la independencia no se convierta en lo que Owen Fisk llamaba la insularidad, es decir, una especie de aislación o de aislamiento, ¿cierto?, de las judicaturas constitucionales o las altas cortes de lo que está pasando en la sociedad. Eso es un entramado muy difícil de equilibrar. Pero yo creo que acá no se logra en este diseño. Sobre todo porque, y que le da a la Corte Suprema una preeminencia muy fuerte, porque también tenemos que considerar que efectivamente sale de los nombramientos, ¿cierto?, de los magistrados y magistradas, del sistema judicial, pero representa a toda la judicatura frente a otros poderes, cuestión que no se entiende muy bien por qué, no se entiende muy bien ese rol. Y también tiene, fíjense, la función de uniformar la interpretación y la aplicación del ordenamiento jurídico y de la garantía y del amparo en general de los derechos fundamentales. Entonces, aquí hay unos mandatos constitucionales que le otorgan a la Corte Suprema un rol que hoy día en el sistema actual no tiene, y que la ubican por sobre la justicia constitucional concentrada de la Corte Constitucional. Yo todavía no logro, esto lo conocimos hace muy poco, entonces, estas son como vinculaciones que yo estoy pensando que me parece que pueden tener unos incentivos a largo plazo no tan beneficiosos, porque creo que se resuelven algunos problemas, que es lo que decía al comienzo, ¿no? Principalmente los que tradicionalmente se han identificado para la independencia interna del Poder Judicial. Pero creo que hay algunas vinculaciones que este sistema genera para la coherencia del sistema, que tienen algunas tensiones, principalmente la legitimidad democrática de la interpretación de la Constitución se ve riesgosamente disminuida. Claro, la legitimidad democrática, como decía, siempre está en tensión con la independencia externa, ¿no? Pero este sistema en general arma un entramado institucional que además no tenemos referentes, porque no conozco sistemas que vinculen, ¿no? Que vinculen nombramientos de altas cortes de esta forma, donde una queda subordinada a la otra, que al mismo tiempo depende de otra comisión. Entonces todavía no logro advertir todas las implicancias, pero me genera algunas inquietudes importantes respecto del rol de la Corte Suprema y las eventuales como tentaciones que pudiera haber de sobreinterpretar este rol de uniformador de la aplicación de la interpretación, más allá del rol casacional, que entiendo que es la lógica que había, ¿no? O sea, yo entiendo que la lógica inicial de esta disposición es uniformar la jurisprudencia para maneras. Eso. Sí, gracias, profesora. Hace una semana atrás tuvimos un coloquio con el profesor Correa, en donde él también manifestaba una suerte de inquietud respecto a este último punto, y básicamente, en realidad ahí la idea o su idea en particular tenía que ver en definitiva con el establecimiento de un rol de Corte como tribunal, de Corte Suprema como tribunal en realidad de unificación propiamente tal, pero al cual habría que finalmente, junto con el profesor Piña también conversaban, tendría que regularse un sistema de cambio de diseño orgánico, sobre todo en lo que tiene que ver con el asunto de cortes superiores para los efectos de poder armonizar lo que tiene que ver con un rol de unificación propiamente tal. Y en segundo lugar, bueno, yo estoy muy de acuerdo con que con ambos movimientos de fiscal nacional ni de corte constitucional, digamos, no existiría. Pero me gustaría ir ahora a
con mayor detalle a lo que tiene que ver con, o al detalle de la orgánica de esta comisión de nombramiento, para los efectos de ver si podemos sacar algunas ideas. En particular, el proyecto emanado de la comisión de expertos del artículo 150 establece efectivamente que este nuevo órgano de nombramiento va a estar integrado por un representante designado por el presidente de la República, en concurso público, ¿no es cierto? 2 representantes elegidos por el Senado, también por concurso público, y 4 jueces por elección, a partir, en definitiva, de un mecanismo que tiene que ver con elecciones en distintas cortes regionales para establecer una nómina, y posteriormente se establecen titularidad y suplencia respecto de estos jueces que participen. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las competencias propiamente tal, el mismo artículo refiere que este órgano va a designar a los ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones, fiscales que, como ya sabemos en los artículos siguientes, dejan de tener facultades jurisdiccionales, los fiscales judiciales, porque pasan a formar parte del órgano de responsabilidad o de control disciplinario, y también a los jueces letrados y otras personas de la Administración de Justicia. Y posteriormente, en lo que tiene que ver con los ministros de la Corte Suprema, tienen la competencia de nominar tanto a los ministros como al fiscal judicial de la Corte Suprema, el cual también deja de tener facultades jurisdiccionales en lo que tiene que ver con la integración. Y a partir, en definitiva, entonces, de un segundo mecanismo que el profesor Riego hablaba de este mecanismo distinto, finalmente, que permitiría o que no permitiría, en definitiva, un sistema de transparencia mayor. En ese contexto, tanto en lo que tiene que ver con la integración como de las competencias, me gustaría saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes. Parto yo. A ver, yo creo que ese modelo en el fondo es evidentemente varios consejos de la judicatura para cumplir cada una de estas distintas funciones, digamos. Y este sería el de designaciones, que suele ser la más importante. Y yo creo que tiene los mismos defectos de los consejos de la judicatura y son, digamos, e inserto en nuestra cultura de designaciones, que como digo yo encuentro que es bien complicada, a mí me parece que tiene, digamos, augura las peores prácticas, la instalación de las peores prácticas. O sea, vamos a designar a 7 personas que van a tener como única función dedicarse a designar jueces. Cada una de esas personas va a representar ciertos intereses, puntos de vista, digamos. Uno el gremio judicial, otro el Congreso, otro el presidente de la República, y se van a poner a negociar los nombres de los jueces. Seamos claros, esto ha sido así es así en todos los países que han instalado desde hace ya muchos años los consejos de la judicatura, y sin, yo diría, ninguna excepción, por lo menos en el ámbito cercano a nosotros, el sur de Europa y América Latina. Y es por lo demás relativamente natural que así sea, ¿cierto? Si yo voy a tener como juez la posibilidad de votar por un representante para el consejo, o sea que este sea designado, bueno, hay distintas maneras de que se designe, pero aparentemente va a ser designado de algún modo democráticamente por los jueces, ¿cierto? Yo voy a esperar que ese sujeto porque yo voto, por lo menos no obstaculice mi carrera, ¿cierto? Y así funciona en Argentina, en Brasil, en España, en Italia, ¿cierto? De eso se trata. Y entonces él va a ir, como dice, como representante de una serie de jueces que esperan que sus carreras sean promovidas, y va a encontrarse con 3 otros miembros que vienen de la política, ¿sí? Y que tienen otros intereses. Y sabemos cuáles son los intereses de los políticos, digamos. Que en algunos casos son intereses puramente políticos, o sea, de que los fallos no perjudiquen a su línea gubernativa, y en otros casos son más particulares, que los fallos no los perjudiquen a ellos personalmente. Y se produce ahí una negociación. Y entonces se ponen nombres sobre la mesa y se va prefiriendo aquellos nombres, digamos, que resultan, que por una parte, digamos, son objeto de la preferencia, son los electores de los representantes judiciales, y por otro lado no molestan a los políticos que están al frente. Yo creo que ese modelo es muy malo. Creo que ese modelo, digámoslo así, es el Consejo de la Judicatura
digámoslo así, en sus versiones menos desarrolladas, y creo que, digámoslo así, yo habría esperado, para no dejarlo tan negativo, yo habría esperado más bien que se estableciera un sistema en el cual hubiese un grupo profesional destinado a manejar los procedimientos, o sea, un grupo profesional permanente, que administre procedimientos muy bien diseñados, procedimientos transparentes, y que se convoque a comisiones ad hoc para la designación. Y esas comisiones estén sujetas a un régimen de trabajo muy, digamos, transparente en el sentido de que haya reglas de inhibición, de que no conozcan a los candidatos de manera previa, de que tengan unos procedimientos muy claros para la toma de las decisiones. Voy a simplificar, pero un poco cómo funciona el sistema de alta dirección pública, con todos sus efectos. Pública, sí. Eso iba a decir, como la alta dirección pública, claro. Diversificando incluso las competencias, no es lo mismo nombrar a un juez que nombrar a un fiscal, no es lo mismo... Exactamente. Pero el sistema de alta dirección pública, para estos efectos, ¿cierto?, es un equipo profesional permanente que administra procedimientos, que no designa a nadie. Y los que designan son comisiones que son citadas e incluso remuneradas por hora, digamos. Y esas comisiones no conocen a ninguno de los involucrados. Yo conozco gente que ha estado en esas comisiones y te convocan a designar el director de un hospital y tú revisas una serie de currículum, haces una entrevista, designas al director del hospital, pero no tienes idea quién es, no lo conoces, digamos, y por lo tanto no tienes ningún incentivo para no designar al que te parezca el mejor candidato en ese momento. Yo creo que ese sería el tipo de modelo al que uno debiera pensar en aspirar. Perfecto. ¿Tania? Sí, yo... a mí siempre cuando veo un diseño institucional trato de pensar cuáles son los incentivos, ¿no?, que generan. Entonces, yendo a las designaciones de los poderes políticos, que además sería la única, para vincularlo con lo anterior, la única democrática que finalmente vamos a tener solo operadores judiciales nombrados por este sistema. Entonces, habría una persona designada por el presidente de la República y 2 designadas por el Senado previo concurso público. O se eternice en el nombramiento. Pero no hay ningún criterio de qué tipo o qué características tendría que tener las personas nombradas por los poderes políticos. Y lo que yo me pregunto es, ¿quién está dispuesto a trabajar por solo 4 años, solo nombrando jueces, y a quién le hace avanzar en su carrera eso? En general, los nombramientos son, cuando uno lo que busca es la independencia, son de periodos más largos, para que no estén en el fondo con el deber con esta gratitud, ¿cierto?, de con quienes me nombraron. Me parece que en ese sentido puede haber un incentivo perverso para que se integre por personas con intereses políticos, porque pienso... 4 años para la dedicación exclusiva en una función que no tiene una carrera, entre comillas, evidente, ¿no? No logro imaginarme el perfil, y además porque no está diseñado, de quienes deberían nombrarse en esos cargos. El problema es que cuando eso no está diseñado, ¿ah?, o no está identificado, lo hemos visto en los nombramientos del Tribunal Constitucional, ¿no? A veces los poderes políticos se ven tentados de nombrar personas que poco tienen que ver con la función. Ahora, muchas de las cosas que estamos conversando aquí quizás no son resorte de nivel de regulación constitucional. Materia de ley, por ejemplo. Claro, pero son cuestiones que habría que estar pensando desde ya, de que debieran advertirse. Entiendo que la lógica de 4 años sin reelecciones para que ningún grupo lo controle, y eso es virtuoso, pero cuidado que no nos pasemos de que porque ningún grupo lo controle, finalmente tengamos estos
esta especie como de paso por la Comisión de Nombramientos Judiciales como una eventual, no sé, botín político de tránsito, pensando en que la idea es que quienes se dediquen a los nombramientos judiciales sean personas que tengan que ver con la materia. Y ahí el detalle de la regulación tendría que ser mucho más, más específico para desincentivar este riesgo. Perfecto. Sí, no sé si, Danilo, la verdad es que para cualquiera de los profesores, volviendo un poco a esta necesidad, ¿cierto?, de asegurar un procedimiento transparente y que haya, digamos, respeto a principios de probidad y que no, que podamos desincentivar, ¿cierto?, malas prácticas, influencias de cualquier órgano o cualquier ente político, ¿cierto?, en este proceso de selección, en este proceso de nombramiento. ¿Creen ustedes que pudiera ser favorecedor, ¿cierto?, establecer sanciones drásticas para aquellos que incurran en este tipo de malas prácticas? Y si es así, ¿cierto?, ¿qué tipo de sanciones pudiéramos establecer precisamente para que sea algo ejemplificador y que pudiéramos, ¿no es cierto?, evitar este tipo de malas influencias, malas prácticas o audiencias personales entre miembros y postulantes, por cierto, en el proceso? ¿Parto yo? Dale, dale. Sí, yo creo que en materia de diseños institucionales yo no soy muy, yo no creo mucho en la eficiencia de las sanciones, la verdad, ¿ah? Porque creo que finalmente las conductas de las personas y también la aplicación de las sanciones tiene que ver con las culturas institucionales. Es lo que señalaba Cristian, ¿no? El problema es que estos tráficos de influencias dentro de los nombramientos están legitimados. Entonces yo creo que incluso si nosotros generamos un sistema que incentiva prácticas de influencias de distinto tipo, porque las conductas de las personas se van a moldear, de los operadores del sistema se van a moldear por los incentivos, ¿no? Y en ese caso, incluso existiendo las sanciones, creo que si no se cambia la cultura institucional, que a su vez está moldeada por los incentivos institucionales, creo que las sanciones solo funcionarían en casos extremos, pero no creo que sean eficientes como generadoras de cambios de conducta. Creo que el diseño debe ser pensado previamente para que desincentive esas prácticas. Evidentemente las sanciones pueden existir, pero creo que su rol es bastante marginal dentro del cambio cultural. Esa sería mi opinión. Yo estoy en parte de acuerdo. Yo creo que en general los funcionarios públicos chilenos, yo creo que el Estado chileno tiene en ese sentido una buena práctica y el sistema judicial también, quieren hacer lo que creen que se espera de ellos que hagan. O sea, yo lo vi, por ejemplo, en la época de la reforma, la gran mayoría de los funcionarios tenía mucho entusiasmo por cumplir con los parámetros que se estaban planteando, digamos, y respecto a los cuales había un importante consenso. Por supuesto, había algunos que no, que estaban en otra lógica, pero eran pocos. Y el problema, creo yo, es cuando no se les dan parámetros. O sea, cuando se les entregan funciones y no se les dice, como que dice, qué es lo que se espera, qué comportamiento se espera de ellos. Y en ese caso, probablemente van a primar una mezcla entre las prácticas habituales, intereses particulares y además se van a empezar se incentiva que surjan, digamos, eh, eh, que los intereses se pongan más agresivos. En este caso, antes que las sanciones, además que las sanciones tendrían que venir después de esto, son esos parámetros. O sea, ¿cómo esperamos que sea un nuevo sistema de designación de jueces? Y creo que eso es lo que debiera establecer la Constitución. ¿Cuáles son los valores, cuáles son los principios, cuáles son los criterios? Hay algunos, a mí no me parecen suficientes. Está bien que se diga mérito, primera vez que se dice, es un avance.
que se diga claro, transparencia, probidad. probidad, público, pero son insuficientes todavía. Sobre todo en la parte que los decide, ¿cierto? O sea, a ver, que esperamos que los concursos sean igualitarios, en que todos los candidatos tengan la misma oportunidad de acuerdo con sus méritos y por lo tanto cualquier conocimiento exterior, personal, particular, no puede entrar a jugar. Ese, por ejemplo, es un criterio que tendría que estar explícito. Yo creo que si se lograra algo de ese tipo, ya sería un gran avance. Ahora, si luego se ponen sanciones cuando no se cumple eso, puede ser, pero mi problema está ahí, más bien en el medio, en esto de el perfilamiento de cuáles son las prácticas, la lógica de las designaciones que esperamos. Porque si no lo hacemos, se va a reproducir lo de hoy. Se va a reinstalar, y yo creo que en el caso del sistema del nombramiento, incluso con algunos incentivos para que esa reinstalación sea más evidente. Sentar en una mesa a representantes de jueces y a políticos que trabajan jornada completa, o sea, que todos los días se ven, ¿cierto? Que vienen de dos mundos distintos. Unos vienen del mundo judicial gremial y otros vienen del mundo político, del Congreso, van a tener algún tipo de vínculo. Me parece una pésima idea. Una pésima idea. Y que ahí se junten y nombren a los jueces, como quien dice, puede salir mal. Y ahí se podría conectar con, podríamos conectarnos con la democrática a estos órganos, por ejemplo, a este órgano de nombramiento, digamos. Podría, por ejemplo, estoy pensando, incorporarse dentro de ello a representantes de la sociedad civil vinculados al ámbito judicial para los efectos de que colaboren en este proceso de nombramiento. Estoy pensando, no sé, representantes del Colegio de Abogados, de facultades de Derecho, para los efectos de poder, además de transparentar, legitimarlos democráticamente. Yo creo que sí, en la lógica de comisiones no permanentes, ¿cierto? O sea, de un Transitoria equipo, nomás, ¿no? claro. Entonces yo convoco un grupo de 10 personas a nombrar al juez como con algunos jueces que puedan evaluar sus capacidades, convoco, y por supuesto, sería muy relevante convocar a personas de la comunidad que manifestaran qué es lo que esperan, cuáles son los énfasis, si quieren un juez, no sé, hay cosas que, hay matices que pueden ser relevantes, ¿cierto? Que sea un juez que tenga muy buen trato, que tenga alguna experiencia con el mundo mapuche, no lo sé, ¿cierto? Ese tipo de consideraciones son legítimas, siempre que se den en el marco de un procedimiento que permita que eso se releve de un modo objetivo, de un modo que sea susceptible de un diálogo y de una articulación, digamos, en un contexto de transparencia. A mí me parece que eso sería una muy buena posibilidad. De hecho, yo en los países que conozco que tienen sistemas, como digo, no tanto en la definición, sino en la práctica, que funcionan bien, se usan este tipo de procedimientos, ¿cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, que el sistema es muy simple en general, porque lo designa el presidente de la República con aprobación del Senado. Sin embargo, hay muchas comisiones que funcionan tanto en la etapa presidencial como en la etapa del Congreso y opinan, y que tienen que ver con el Colegio de Abogados, con las comunidades locales, con, no sé, el municipio, y que dan su opinión, los que sirven de insumo para las decisiones que toman los órganos principales, que además en general tienen que fundarlas, digamos. Entonces tienen que dar cuenta de que han escuchado estas opiniones y eventualmente se puede generar un problema si es que no lo han escuchado. Sí, yo creo que la exigencia de la legitimidad democrática tampoco es idéntica para todos los tipos de jueces, ¿no? Tiene que ver con sus atribuciones, por eso aumenta mucho en altas cortes, sobre todo en justicia constitucional, y a medida en que se va especializando y es más bien que tiene efectos entre privados y, no, y el tribunal o el juez no impacta el sistema a otros actores. Algunas es abrirlos a la sociedad civil, abrirlos a, no sé, a las universidades. Yo me he detenido por mi
por lo que yo he estudiado más en los mecanismos públicos, pero las audiencias públicas no son verdaderas audiencias públicas, es una exposición, pero es una pantomima. No hay efectivamente preguntas, no hay una etapa previa de conocimiento de los candidatos y candidatas, una etapa de posibilidad de incorporar antecedentes o hacer llegar a antecedentes al órgano que nombra. Se intentó por la Comisión de Constitución en algún minuto que sacó un acuerdo, pero no se aplicó nunca. Y de hecho establece plazos ese acuerdo de la Comisión de Constitución entre que se llega el oficio del Ejecutivo y se realiza la audiencia pública para que la sociedad civil y cualquiera que tenga antecedentes pueda incorporarlo, pero la verdad es que la audiencia se realiza al día siguiente. Yo por ahí alguna vez conté los días y la verdad es que se realizaba la audiencia pública al día siguiente o a los 2 días. A mí me gusta mucho la idea de audiencias públicas, pero con una regulación que permita que efectivamente las personas sean sometidas a un escrutinio importante. Ahora, es complejo porque ahí de nuevo, y ningún sistema es perfecto, ¿no? Porque todos los sistemas arreglan algo y luego abren otro flanco. Y es que quizás nuestra cultura política está entendiendo el rol de este escrutinio público de una forma que no es la de Estados Unidos, ¿no? El Senado en Estados Unidos en estas audiencias públicas entiende que su rol es de verificar el cumplimiento de los requisitos y no de torcer la voluntad del presidente de la República cuando no lo ve como un espacio de negociación política, sino que efectivamente de escrutinio. A mí me gusta la idea de audiencias públicas con periodos de publicidad que permitan un escrutinio real y serio de las candidaturas. Creo que eso transparentaría y daría la posibilidad de hacer presente a veces antecedentes de candidatos o candidatas que luego nos hemos enterado ex post, que no nos gustan, o hacer público, ¿cierto? Quizás vinculaciones que con la premura no aparecen, pero también soy consciente del riesgo de que si no hay una verdad, o sea, si no hay una cultura que entienda que esto tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos y no con un espacio de negociación para cancelar, ¿cierto? O buscar cualquier antecedente para, en el fondo, bloquear los nombramientos, también tiene riesgo. Yo creo que lo que es importante porque todos los diseños tienen problemas y tienen ventajas. Entonces, lo que yo creo que habría que ponerse de acuerdo primero es cuál es el objetivo regulatorio que queremos lograr con las modificaciones y luego pensar en el diseño. O sea, yo quiero que este tipo de jueces tenga estas características y de acuerdo de eso hago el diseño. Porque no puede ser el mismo diseño para todos y porque cualquier tipo de diseño va a abrir algún tipo de flanco. Que es un poco lo injusto de hacer este tipo de análisis, ¿no? Todos podemos encontrar las fallas después de que hemos visto el diseño instalado y hacer el ejercicio de buscar una fórmula siempre es más complejo. Pero bueno, ese es el rol de la academia en este tipo de cosas. Yo tomando ahí un poco la línea que está hablando la profesora Buch, me parece muy interesante esa... Tres minutos que a lo mejor uno tiene que hablar, digamos, un resumen
conversado, pero efectivamente no hay mucho interés en hacer preguntas, mero trámite, no es obligación de asistir, y generalmente uno termina la audiencia pública y el mismo día se está haciendo la terna, por lo tanto, ninguna ponderación mayor, digamos, en mi opinión, digamos, personal, y lo he vivido, digamos, en ese proceso. Así que sería bien interesante hacer una audiencia pública que realmente sea una exigencia y un desafío para los postulantes. Y en ese sentido engancho un poco con lo que significa también, ¿qué le parece a ambos profesores? Se los planteo, ¿qué nivel de relevancia podría tener en un proceso de selección un ranking? Que como ustedes saben, actualmente nosotros también, dentro de este proceso hay una unidad de reclutamiento, ¿cierto? Uno hace las postulaciones, presenta su antecedente, y esta unidad asigna puntaje, ¿no es cierto?, a diversos ítems, y en la medida, ¿no es cierto?, que cumple uno cierto puntaje, va en el listado, digamos, obteniendo una posición. Lamentablemente, ¿cierto?, no es obligatorio la consideración de ese ranking, y se ha cuestionado mucho, en definitiva, en la actualidad, al menos dentro de lo que es los judiciales, qué importancia puede tener, digamos, el estar o no estar en ese ranking, si en definitiva no se le considera, ¿ah? Por lo menos hay muchas cortes que no lo tienen como obligación, por lo menos asignar, ¿no es cierto?, o colocar en terna a los que tengan mejores puntuaciones dentro de ese nivel de ranking. A mí me gustaría saber qué opinan ustedes, qué relevancia puede tener un ranking, y a lo mejor ver alguna experiencia interesante en alta dirección pública, cómo funciona eso. Yo, a propósito de todo el ranking, digo, contar una anécdota que es un poco extrema. Yo una vez me tocó ir a Inglaterra a conocer el sistema judicial británico. Y justo el día, no sé si el día que yo estaba, aparecía en el diario, en primera plana, un cuadrito en que aparecían 3 jueces. Estos jueces con peluca, además, eso era bastante divertido. Y uno decía el más flojo, otro decía el más tonto, el más ignorante, y otro decía el más prepotente. Y entonces, y era el resultado de que en Inglaterra, digamos, la agencia que administra el desempeño judicial hace un ranking con distintas categorías, eso sí. Y hay uno que sale último. Bueno, y este que salía último lo ponían con foto en la primera plana del diario. Uno podría pensar, es un poco extremo, ¿cierto? Porque quizás no valdría la pena llegar hasta allá, pero quiero decir, el nivel en que se toman en serio esta cuestión de la accountability. Entonces, yo en principio estoy de acuerdo con esa idea, pero no estaría de acuerdo con un ranking único, porque precisamente una de las discusiones que yo creo que siempre va a existir es qué es un buen juez, ¿cierto? Por ejemplo, ¿es un buen juez un juez que tiene un muy buen trato con la gente? A mí eso siempre me ha parecido una cosa muy importante, muy importante. Cuando uno va a un tribunal y el juez es amable, trata igual a la gente más pobre, digamos, trata con consideración a todo el mundo, hace sentir a todo el mundo bien recibido, me parece un gran valor del sistema. Bueno, en el caso de los ingleses ellos también lo consideran así. Pero también es muy importante un juez que sepa mucho, que sea un tipo que maneja la ley, que tiene un buen análisis, y también es importante un juez que cumple lo formal, o sea, que llega a tiempo, que saca los fallos en tiempo. Entonces, pero los ciudadanos y también los órganos políticos probablemente podrían diferir en qué juez es mejor que el otro, cuál es el modelo de juez. Entonces a mí me parece bien que el sistema produzca ese tipo de información, ojalá objetiva, y que sea eso un insumo, yo no diría obligatorio, pero que debe entrar a la discusión cuando se va a designar a alguien. Debe tenerse presente, y alguien podría decir, mire, para mí lo importante es que este juez trate bien a la gente, y a lo mejor ponderar ese factor bajo su responsabilidad, y eso puede estar incluido incluso en la resolución, que incluso podría ser discutible. Entonces, yo creo que eso tiene un gran valor. También a veces hay algunos países en que estos rankings lo hace la sociedad civil, ¿cierto? Se ponen, no sé, incluso algunos que pueden ser medios complicados, digamos. O sea, el movimiento feminista saca un ranking de los jueces que han dictado los mejores fallos en pro del movimiento, pero eso es legítimo, ¿cierto? Y todos esos factores son los que debieran permitir un debate informado, transparente, en que hay cosas que son opinables, y esas cosas está bien que se opinen en los espacios correspondientes, por supuesto. No cuando se evalúa probablemente el puro mérito.
pero cuando se evalúa ya, cuando entra más la cuestión de la legitimidad democrática. A mí me parece bien, pero como que dice, bien regulados los procedimientos y el debate sobre eso. Sí, antes de entrar a valorar específicamente el ranking, quisiera decir que tendríamos yo llamaría a no bajar los brazos con estas cosas de los rankings o las audiencias públicas. ¿En qué sentido? Si bien efectivamente hoy día las audiencias públicas o el ranking no son obligatorios y finalmente están siendo una especie de pantomima o que parece que no funcionaran, hay que entender que todas las instituciones tienen un proceso gradual de incorporación a nuestro sentido común. Entonces yo primero valoraría la existencia de estas instituciones, aun cuando su práctica todavía esté muy por debajo del potencial que pudieran tener bien aplicado. Entonces, yo lo valoraría como una, más que una señal, como que vamos avanzando hacia otros criterios, hacia mayor transparencia, hacia mayor apertura, hacia mayor objetivo. Ahora, respecto del ranking propiamente tal, yo estoy totalmente de acuerdo con que quien elabora cuáles son los ítems del ranking finalmente define cuál es el perfil de juez adecuado, y esa es otra discusión. Y eso es una discusión que también habría que dar y es bien profunda. Pero supongo que estos rankings siempre pueden ser discutibles, ¿cierto? Porque ¿qué es un buen juez? Es una cuestión muy, muy amplia. Creo que, y aquí voy a rescatar lo que ha señalado Francisca Zapata en sus investigaciones, y lo voy a vincular con otro objetivo que no hemos conversado aquí, y es la igualdad de género. Y es que los rankings y la objetivización de los procedimientos permite evitar o aminorar los sesgos y la reproducción de las redes informales. Incluso no sé si a ustedes, como cuando hacen clases, les pasa que a veces uno le tiene mucha buena a un alumno y luego ve cuando que le aplica la rúbrica y dice como, ay, yo le hubiera puesto un 5.5 y se sacó un 4, o al revés, ¿no? Y es como, y se sacó un 5 cuando yo en verdad... O sea, uno mismo cuando aplica, cuando objetiviza, puede darse cuenta de que al presentar y al objetivar, el resultado contrasta con lo que yo creía que era, en este caso, un buen juez o alguien con mérito. Y eso implicaría un avance en igualdad de género, pero también en respecto de otro tipo, ¿cierto?, de consideraciones. Creo que todos los grupos desaventajados, toda persona que forma parte de algún grupo desaventajado y que no forma parte de las estructuras informales de poder, se podría ver beneficiado de los rankings por esa situación, sin perjuicio que, como decía, cualquier mecanismo puede resolver un problema y abrir otros flancos, y generar, ¿cierto?, una nueva situación que nos genere desafíos nuevos. Pero creo que, al menos a mí, el argumento de Francisca Zapata me gustó mucho. No había pensado en esta discriminación indirecta que se producía, y cómo esto también impacta de esta forma indirecta en la concepción de la igualdad frente al acceso a las posiciones de poder. Y creo que en ese sentido sería importante no hacerlo vinculante, porque creo que hay otras consideraciones también, pero creo que sí, como un elemento que debería considerarse en la decisión. Además, esta idea, ¿cierto?, de que tengamos un ranking, también tenemos que pensar cuáles son los problemas de tenerlo y no aplicarlo, porque genera una frustración con el sistema. Yo creo que todos hemos escuchado decir, bueno, mira, nombraron a Juanito y resulta que Pedrito tenía mucho mejor puntaje, pero no lo nombraron, y eso erosiona el sistema. Entonces yo diría, erosiona la legitimidad del sistema cuando tenemos un instrumento
que permite medir, finalmente el que sale mejor evaluado en el instrumento no es recompensado, y eso significa que quienes participan del sistema se ven frustrados y dicen, bueno, en verdad da lo mismo que yo me esfuerce por cumplir los objetivos, porque finalmente esto es un esfuerzo que no llega a puerto. Entonces yo creo que, para sintetizar, lo valoro que exista como un avance hacia una mayor igualdad y una mayor objetividad. Creo que sería bueno, pero creo que también tendríamos que tener cuidado que esto puede, su mal uso puede erosionar la confianza en el sistema. Perfecto. Yo quisiera llevarlo a un tema que se está discutiendo hoy en día con muchísimo mayor fuerza, a propósito de lo que tiene que ver con el último tiempo lo que tiene que ver con los cuestionamientos a la institución de los abogados integrantes de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema, y en segundo lugar a lo que se hizo hace ya unas décadas que tenía que ver con la apertura en la Corte Suprema de lo que se denomina los abogados extraños a la administración de justicia. Y en ese contexto, el proyecto de la Comisión de Expertos, efectivamente su artículo 150, número 3, mantiene 5 cargos en la Corte Suprema de abogados extraños, se les dice, a la administración de justicia para los efectos de su inscripción, pero en definitiva mantiene igualmente, o sea, no incluye en definitiva estos abogados extraños ni en cortes de apelaciones, ni establece una apertura de cargos de jueces de instancia. Solo establece en su artículo 46 efectivamente una eliminación de los abogados integrantes, como hoy en día lo conocemos, y la incorporación de lo que se denomina los ministros suplentes, pudiendo estos ser tanto jueces de primera instancia como abogados externos, pero en ese caso se les exige dedicación exclusiva. Entonces, ahí frente a ello, quisiera hacerle dos preguntas. La primera, ¿están de acuerdo ustedes con una apertura total de los cargos judiciales a abogados ajenos al Poder Judicial propiamente tal como lo conocemos hoy en día? En definitiva, que puedan postular a cargos de primera instancia, de Corte de Apelaciones, de Corte Suprema, abogados con experiencia, en definitiva, como ocurre en otros países. Y en segundo lugar, quisiera ver cuál es su opinión respecto de esta incorporación de ministros suplentes, dejando de lado la institución que conocemos hoy en día como los abogados integrales. Estamos con el profesor Riego. Sí, a ver, claro, depende del escenario en el que uno se ponga. Yo no me estoy poniendo en un escenario refundacional, sino más bien de hacer modificaciones, que es un poco, creo, el espíritu de este proyecto. Claro, si quizás me pusiera en un escenario refundacional, podría tener otra opinión. Pero en el espíritu de este proyecto, que es hacer ajustes, digamos, adecuaciones sin modificar las cosas, yo creo que no entiendo la reproducción así automática del sistema de los abogados extraños o externos, porque no veo que hay detrás de eso una evaluación de esa institución, de cuál ha sido el efecto que esto ha producido. Yo tengo una, pero que es totalmente personal y muy discutible. Mi evaluación no es demasiado positiva, porque creo que en la práctica no ha funcionado como abogados externos realmente. En su origen, cuando se planteó esta idea, tenía que ver con la idea de otras miradas, con personas que vinieran de otro mundo, con personas que tuviesen, por ejemplo, que viniesen de la academia, o que viniesen, supongo yo, del mundo profesional, especialmente destacado, pero el entregar el acceso de estos cargos, cosa que se reproduciría aquí, al propio sistema de designaciones judiciales, actualmente a la Corte Suprema, y en el modelo al sistema de designación de jueces, digamos, lo que en el fondo se ha producido es que son gente de adentro, o sea, son gente de adentro en el sentido de la misma cultura. Normalmente son abogados integrantes, ¿cierto? O personas muy cercanas a los ministros de la Corte, que son los que lo quieren que designar, ¿cierto? Nadie que no tenga
un conocimiento muy directo y personal y contactos muy fuertes al interior de la Corte, puede aspirar a esos cargos. O sea, a ver, pensando, un académico muy destacado, pero que a lo mejor no ha litigado nunca y que nunca ha sido abogado integrante. O un abogado, no sé, que trabaja en un gran estudio sobre temas seguros, no sé, no tiene la verdad ninguna posibilidad de postular porque no es conocido por los miembros de la Corte. Entonces, yo creo que esa institución no tiene sentido mantenerla como está. No tiene sentido mantenerla como está. O queremos externos, para lo cual tendríamos que formular un sistema en que no tendría que provenir del propio sistema judicial, ¿cierto? O mejor, la suprimimos. Porque yo creo que incluso hoy día estos abogados externos no cuentan, digamos, con las... O sea, yo creo que los funcionarios de carrera de toda la vida, como que dice, tienen algunas ventajas. Por ejemplo, es que no vienen con cargas, digamos, de intereses externos muy fuertes, digamos. Entonces estamos metiendo gente que es como colateral del sistema, pero que son aquellos que vienen con más componentes, digámoslo así, no digo por nadie en particular, ¿eh? Creo que, digámoslo así, más con el mundo del lobby, con el mundo de las relaciones, digamos, no me parece a mí una buena cosa. Ahora, en cuanto a la parte más básica, y yo, si me pregunta, digamos, bueno, eso respecto a la Suprema. Respecto de los jueces de primera instancia y Corte de Apelaciones, yo, como digo, en una lógica refundacional podríamos pensar distintas cosas. Pero hoy, a mí me parece, yo no cambiaría eso. Probablemente desvincularía a la Corte Suprema de la carrera. Pero a mí me parece que en la Academia Judicial hay hoy día un sistema de acceso que es bastante transparente, es de lo más transparente que hay. Entonces no perdería eso. Creo que la Academia Judicial, apoyo mucho esta iniciativa que tiene la Academia Judicial de reclutar gente más vieja, o sea, de abrir un concurso. Hay un programa especial ahora, digamos. Yo creo que el gran problema ahí está en cómo los que salen de la Academia Judicial son ingresados al sistema. Creo que ahí se produce un gap que se presta para cosas que no son positivas, digamos. Por ejemplo, la existencia de una gran cantidad de jueces que no están designados, digamos, en propiedad. Eso es un problema de independencia. En Chile todavía no, pero en América Latina eso es un problema, es el principal problema de independencia. Porque ¿qué ocurre? Que los gobiernos, entonces, mantienen esas fórmulas de provisionalidad, suplencia, interinato, ¿cierto? Y luego condicionan la designación, digamos, la designación definitiva a consideraciones políticas. Esto ocurre y ha sido denunciado en países como Colombia, Perú, por ejemplo. En Chile todavía no tenemos situaciones de ese tipo, pero yo quisiera ver si un juez que tiene que ser nombrado por el Poder Ejecutivo el día de mañana podría resolver con tanta independencia un caso que de algún modo afectara al Poder Ejecutivo. Le afecte. Claro. Pero bueno, yo diría que me parece que ahí está el problema. Y yo creo que, digamos, pero a mí me parece que el acceso a las dos, digámoslo así, a la base del sistema, incluso hasta la Corte de Apelaciones, vía Academia Judicial, me parece virtuoso en general, y lo mantendría. Gracias. Sí, sin haber reflexionado mucho sobre los abogados externos, tiendo a estar de acuerdo con Cristian. Yo creo que abrirlo a personas externas requeriría repensar todo el sistema, y creo que no estamos en eso en este minuto en Chile, ¿no? Pero a mí esto de los ministros suplentes me genera una cantidad de dudas enorme. De hecho, lo leí varias veces porque no lograba decir como, a ver, ¿pero cómo? Ya, vamos a tener ministros suplentes. Pero pueden incluir abogados extraños, pero tienen que ser de dedicación exclusiva. Y estas dos cosas me parecían muy contradictorias. Entonces empecé a pensar, ok, de nuevo, la pregunta es, ¿quién va a querer estar de dedicación exclusiva, entendiendo que este es un cargo
temporal. No lo dice, ¿ah? Tampoco dice cuál va a ser el mecanismo de designación de estos ministros suplentes. O sea, solamente sé que van a poder integrar tribunales superiores de justicia en ausencia de ministros titulares. También sé que como se mantienen en los 21 ministros de la Corte Suprema, van a ser muy necesarios y van a estar, ya no se va a llamar supliendo, van a estar supliendo, ya no integrando todo el tiempo, por lo tanto van a ser súper importantes, pero no sé quién los nombra, no sé cuál es el perfil, no sé por cuánto tiempo los pueden nombrar, pero sí sé que no van a poder hacer ni clases, porque es de dedicación exclusiva, punto. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿quién y por qué, con qué incentivos puede querer estar de dedicación exclusiva integrando a lo que le va a permitir probablemente tener un sueldo que va a ser una remuneración que tiene que ser permanente, suplan o no suplan, menor a las de los ministros, pero suficientemente cierto, atractiva como para no dedicarme a nada más, pero a lo mejor si estoy integrando por un tiempo, puedo adquirir ciertos vínculos e influencias que pues a mí me parece que esto de incorporar ministros suplentes de dedicación exclusiva, pero ajenos, todavía no logro, de nuevo, a mí me costó mucho entender la figura, pero creo que abre la puerta a, entiendo que la lógica era evitar los abogados integrantes que litigaban. Los meramente temporales, exactamente, claro. Pero de nuevo me parece muy extraño. Ahora, y si van a ser internos al Poder Judicial, ¿por qué van a ser suplentes? O sea, vamos a incorporar como un pre-ministro. No sé, a mí me parece que este diseño genera muchas dudas y poca certeza. Entiendo cuál es la lógica, entiendo que se pidió expresamente mantener el que pudiera ser extraño por esta idea de nuevas miradas, de incorporar otras experiencias, pero como decía Cristian, yo creo que hay otras formas más virtuosas para incorporar gente externa que no genere estas tentaciones, quizá. Bueno, de nuevo, es tan general el sistema que no lo sabemos. Pero de nuevo lo procedimental aquí va a ser muy, muy relevante. Sobre ese punto, yo, para finalizar y antes de darle la palabra a la Sole, yo también, a mí me costó entenderlo, yo tiendo a pensar que el mismo órgano de nombramiento va a ser quien nombre a estos extraños, tiendo a pensar en base a los mismos parámetros de, qué sé yo, capacidad profesional, mérito, probidad, experiencia, bla, bla, bla. Pero también me cuesta entender por qué no se estableció un sistema de ministros suplentes con los jueces de primera instancia más antiguos, por ejemplo, de cada corte, qué sé yo, que son parte dentro de la misma judicatura y podrían entrar a reemplazar y junto además con regular un establecimiento, por ejemplo, de un sistema único de suplencia respecto de, como en aquellos cargos, como dice el profesor Riego, que son aquellos abogados que tienen academia judicial y que no tienen cargos ahí, no tienen cargos en propiedad propiamente tal. Podría servir también para los efectos de establecer un sistema. ¿Sole? Sí, bueno, para ambos profesores, ¿qué importancia estiman ustedes sería, ¿no es cierto?, que dentro del mecanismo de selección, de nombramiento, ¿cierto?, se incorporen elementos de género, el criterio de paridad? Me gustaría planteárselo desde la perspectiva, ¿cierto?, de las dificultades que tienen, conocidas, digamos, en general, ¿no es cierto?, las mujeres para poder capacitarse, hacer posgrado, etcétera, por temas, situaciones familiares, domésticas, y sobre todo en el tema de aquí de la estructura del Poder Judicial, que para poder ascender, ¿cierto?, evidentemente, y para poder, ¿no es cierto?, estar en un ranking y bien evaluado, hay que tener estudios, hay que tener preparación y capacitaciones. Y en segundo lugar también, que lamentablemente es nefasto el sistema también que las perjudica porque tiene que haber movilidad territorial. Entonces muchas veces, ¿cierto?, para poder ascender de quinta a cuarta categoría, de cuarta a tercera, ¿cierto?, esa persona tiene que desarraigarse, tiene que moverse de la ciudad para ubicarse en otro lugar alejado, ¿cierto?, tiene que mover a la familia, tiene que mover una serie
de recursos para poder ir movilizándose. Y esas dificultades a mí me parece que es relevante tenerlas en cuenta en un proceso de selección y dar el cupo, asegurar cupo, digamos, con elementos de género. ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con incorporar mecanismos que consideren en general las desigualdades estructurales, ¿ah? El de género, desde luego, y como mujer no podría sino estar de mi propio lado, ¿no? Pero en general creo que las desigualdades estructurales que impiden el acceso de, suele pensarse que el criterio de mérito sobre poner a los mejores puede estar en tensión con la idea de estas, con esta idea de superación de acciones afirmativas en general que permitan superar estas desigualdades estructurales, cuando yo entiendo que es al revés, porque permite, ¿cierto?, que efectivamente podamos evaluar nivelando. Ahora, hay varias fórmulas, no necesariamente la fórmula es 50 y 50 para cada sexo en los nombramientos. Puede hacerse a través de la incorporación de puntajes en los rankings diferenciados. Se hace, por ejemplo, ese tipo de consideraciones cuando se postula a fondos públicos de investigación. Por ejemplo, si uno ha tenido hijos en los últimos 5 años, hay una diferencia en la valoración de los puntajes. O sea, hay fórmulas más sofisticadas que poner solamente cuotas rígidas, donde se pueda ir evaluando, valorando distinto. Entonces, bueno, a lo mejor puedo considerar que la exigencia de movilidad territorial es una que genera desigualdad y a lo mejor la pondero diferente respecto de hombres que de mujeres. O sea, quiero decir, yo estaría de acuerdo en considerar todo tipo de desventajas estructurales, y creo que una fórmula que yo creo que ya está desechada, por lo menos en este proyecto, espero que se pueda volver a discutir en el futuro, es el asignar, ¿cierto?, en la democracia paritaria en todos los órganos estatales, pero mientras seguimos conversando de eso, podemos ponderar los antecedentes haciéndonos cargo de esas diferencias estructurales. Y ahí podríamos incorporar otras, ¿no? Como por ejemplo las posibilidades de perfeccionamiento que tiene a lo mejor personas que viven en zonas extremas o zonas rurales, no son lo mismo. Bueno, ahora con la virtualidad se ha aminorado ese tipo de diferencias, pero hay otras, pero sigue siendo un factor, y ahí podríamos considerar otros además, ¿ah? Que nos permitiera, ¿cierto?, que no se reprodujeran estas redes informales de poder y en el fondo evitemos la reproducción de los sesgos donde consideramos meritorio en el fondo a los que se parecen a nosotros, a los que están en los mismos círculos, y a veces no somos conscientes de esos sesgos que vamos reproduciendo en los sistemas de nombramiento y de selección de los mejores. Entonces yo creo, para sintetizar, estoy de acuerdo y creo que estas valoraciones pueden tener, y hay experiencias en ese sentido, de ir incorporando estos elementos de igualdad de género en la ponderación de los antecedentes que valoramos para generar los nombramientos. Sí, yo sin perjuicio de estar de acuerdo con la mayoría de lo que se ha dicho, yo lo miraría además de otra perspectiva, que es propia del sistema judicial. Perdón, ¿me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Y es la perspectiva del justiciable. Porque yo creo que en Chile uno de los principales problemas del sistema judicial es que la mayoría de la población percibe al sistema judicial como una cuestión de una élite que pertenecen más o menos a una misma clase social, digamos, con unas ciertas experiencias de vida relativamente homogéneas. Sea esto, a lo mejor no es tan así, pero esta es la percepción.
Y en el resto del mundo, de lo que yo he visto por lo menos, esta preocupación es muy central en los diseños eh, institucionales. Y aquí en Chile es un tema que yo diría que, salvo desde esta perspectiva más bien, como quien dice, de los integrantes del sistema, que me parece válida, pero no se mira mucho desde la perspectiva de los justiciables. O sea, los justiciables hoy día, ¿cierto? En general, cuando se paran frente a un juez, se enfrentan con un sujeto que, claro, si uno pertenece a un cierto grupo social, probablemente una cierta minoría, digamos que de mejor ingreso, mayor nivel educativo, bueno, se encuentra con un par. Pero todo el resto de los chilenos en general se sienten bastante, como quien dice, casi en un país extranjero, digamos, o sea, en un mundo donde se habla otro lenguaje, donde las cosas, las referencias a las que se digamos, de contexto, de lo que se vive, de la lógica, de operación, de las costumbres, le resulta bastante ajeno. Y en ese sentido a mí me parece que esta debiera ser una preocupación. O sea, lo que yo he visto en la experiencia comparada, bueno, esto lleva a distintas fórmulas, muchas de las cuales tienen que ver con la participación legal en el sistema de justicia. El jurado, pero no solo el jurado, ¿cierto? Hay muchas otras formas de participación legal en los sistemas de justicia, que están presentes por lo demás en la mayor parte de los países del mundo. Aunque no sea jurado, algo, de distintas formas. Pero también en el sistema de reclutamiento y promoción de los jueces. O sea, uno esperaría que un país como Chile tuviese, por supuesto, más mujeres, pero también más personas que vengan de clases sociales, digamos, más bajas, que probablemente no todos vengan de las mismas universidades, de que en general tienden a ser universidades más bien de las más prestigiosas, digamos, y por lo tanto donde también acuden las personas de mayor ingreso, de distintos lugares del país, de pueblos originarios, y por el efecto que eso tiene, o sea, por la posibilidad de que una persona que va a ser juzgada tenga de encontrar, digámoslo así, un nivel de empatía de parte del juez, no solo del juez, también de los otros funcionarios, equivalente al que puede encontrar aquel que más o menos pertenece a las digamos, a las categorías sociales a las que en general pertenecen los jueces. Este a mí me parece un tema súper importante y creo que de manera intuitiva, aunque no siempre se expresa con claridad, precisamente porque, bueno, este es un tema muy relevante en la baja aprecio que la población chilena tiene sobre el sistema judicial. Y es un problema enorme y que digamos, y que claro, cuando conversamos entre nosotros, tendemos a no hacernos cargo de él, porque no hay nadie que lo manifieste, porque los que lo manifiestan están en la calle, digamos. Pero si uno ve las encuestas, es clarísimo que siendo el Poder Judicial chileno uno de los más prestigiosos y de los mejor estructurados de América Latina, sin embargo, aún dentro de América Latina, es uno de los que menor aprecio tiene por parte de la población, lo cual es bastante paradójico. Y cuando uno habla con la gente común de la calle, ellos ven el sistema judicial como algo que no entienden, que es algo elitista, que les resulta extraño, y yo creo que uno de los componentes, obviamente no el único, es este. Y yo creo que esta preocupación, junto con la otra, por supuesto, tendría que instalarse, o sea, tendríamos que conseguir mucha más diversidad en nuestro plantel de jueces y que eso se fuese proyectando en el tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que fue la experiencia de Sudáfrica. Claro, ahí era mucho más claro, digamos, ¿cierto? Cuando se produjo el término del apartheid, hubo una serie de políticas y una gran discusión, porque claro, ahí todos los jueces eran blancos y eso no era más aceptable. Nosotros no tenemos, no, las cosas no son aquí tan claras como para que sea de ese modo tan evidente, pero yo creo que un poco estamos en esa situación y no hemos hecho una reforma orientada a modificarlo. Y podríamos vincular eso, profesor, a lo mejor con lo que usted hablaba a lo mejor del perfil de un juez en el contexto de, por ejemplo, cuando habló usted de la Academia Judicial, se refirió también a la importancia que tenía la Academia Judicial hoy en día, el establecimiento de procedimientos, pero yo me pongo a pensar en el sentido de, primero que nada, ¿es necesario tener un perfil de juez propiamente tal? Y si este perfil de juez es un perfil para todos, digamos, o sea, sería el mismo perfil para un ministro de corte que versus, no sé, un juez en materia penal o un juez de letras de alguna zona de riesgo, por ejemplo, estoy pensando en la región de la Araucanía u otra, y en
sentido, ¿cómo podríamos establecer, si es que creemos que hay un perfil único o varios perfiles, cómo podríamos establecerlo y qué papel podrían tener aquí estas diversas instituciones, sobre todo en la Academia Judicial propiamente tal, y este quinto organismo que establece aquí un organismo de coordinación, a lo mejor que podría servir, estoy pensando, yo todavía no sé para qué podría servir este quinto organismo de coordinación, pero podría servir a lo mejor para coordinar la Academia Judicial con este órgano de nombramiento, el establecimiento de ciertos perfiles. No sé qué opinan. Es interesante eso. Yo creo que el perfil del juez es hasta cierto punto objeto de un legítimo debate en la sociedad democrática. O sea, yo creo que van a haber personas que quieran un juez más activista, otros que quieran un juez más apegado estrictamente al criterio de la ley, van a haber quienes quieran un juez más orientado hacia la perspectiva de género, por ejemplo, otros que desconfían de ese tipo de planteamiento, y me parece que eso es legítimo en una sociedad democrática y por lo tanto es probable que lo que necesitemos sea una mixtura de jueces en que haya distintas características y probablemente el perfil tendría que ser un perfil más bien de mínimos, ¿cierto? Vinculado al conocimiento, a la lealtad con la ley, a un comportamiento ejemplar, y bueno, una serie de cosas que podríamos definir. Pero este factor de la diversidad, claro, yo creo que debiera ser parte del mix, sobre todo en un país como Chile, que tiene tanta diversidad y una diversidad que no es muy reconocida a nivel institucional. Yo creo que tendríamos que empezar por una conversación, creo que todavía es muy verde el asunto, para poder fijar parámetros institucionales muy claros. Creo que la anterior convención nos mostró cómo pretender abrir una discusión y al mismo tiempo instalar fórmulas jurídicas para resolverla, cuando aún ni siquiera la mayoría ha entendido de qué se trata la discusión, no es un buen camino, ¿cierto? Se pretendió hacer todo muy rápido, digamos. O sea, primero aceptar que había diversidad en una serie de niveles y luego establecer fórmulas muy, muy fuertes para, digamos, instalarla, produjo un rechazo. Yo creo que tenemos que abrir una conversación y estoy de acuerdo que, claro, el problema es que, bueno, a mí me parece que es un tema que no hemos tratado, pero que esto de 4 órganos autónomos, eventualmente 5, a mí no me parece una buena fórmula. Yo creo que a lo mejor habría que haber abierto un órgano autónomo que administrara procesos y que convocara a comisiones que pudiesen resolver cada uno de estos puntos, ¿cierto? Y como digo, y ese órgano autónomo centrado más bien en los procedimientos que en el ejercicio directo de las funciones, porque yo creo que efectivamente lo que aquí, o sea, claro, entre academia judicial y sistema de designación hay un tremendo sincronía y gestión luego. Pero son órganos que la Constitución les está diciendo, ustedes son autónomos, o sea, ustedes no se tienen por qué someter a la lógica de otro. Cuando en este caso sí estamos hablando de órganos que, si bien es cierto, tienen que desempeñarse con cierta autonomía, tienen que someterse a una lógica común. Es indispensable que se sometan a la lógica. O sea, no tiene nada que ver esto con, ¿cierto?, la autonomía del Banco Central versus el gobierno, en que queremos que el Banco Central luche contra la inflación con prescindencia de cuál sea la política económica del gobierno. Aquí no. Aquí necesitamos que todos se pongan de acuerdo para que el sistema judicial funcione de manera apropiada y cumpla con ciertos valores que son comunes. Entonces, proclamarlos como órgano autónomo a mí me parece muy complicado, porque, digamos, a la primera discrepancia, bueno, cada uno se va a refugiar en su autonomía y no va a haber coordinación. Como, estoy totalmente de acuerdo con usted que, además, ¿qué va a hacer este órgano de coordinación? que digamos, es una cosa... ¿Qué posibilidad tiene realmente de coordinar órganos que la propia Constitución define como autónomos? Pero bueno, ese es un tema mayor. Me parece que esta idea de perfil de juez, yo creo que se podría hacer un perfil general y otros específicos, ¿no? Porque creo que podríamos discutir cuáles son las actitudes, habilidades, características, no sé, actitudinales o compromisos, no sé, con el Estado de Derecho, con los derechos humanos, que pudiéramos esperar de todos los jueces de la República.
Pero luego podríamos hacer, y esto, perfiles específicos de qué es lo que un juez o jueza de familia debería desarrollar, un juez o juez, no sé, penal, o luego los ministros de la Corte Suprema, que tienen que cumplen otro rol, sobre todo en este diseño, ¿cierto?, más público. Y ahí tiene mucho sentido vincular todos los aspectos, porque sucede que en esta, a mí, y esto lo digo incluso cuando uno ve la carrera de, oye, y no sé, tal ex compañero, no, ese no estaba de juez penal, no, ahora está en familia, no sé dónde, y, es como, y yo pensando en, pero no estaba en penal, sí, pero tuvo 3 años, pues se cambió a familia. Y yo muchas veces he hecho la reflexión, con lo que me cuesta a mí sentir que manejo mi disciplina para enseñarla en la sala de clases, qué difícil tener que ir cambiando, ¿ya? Qué difícil para la persona del juez o jueza tener que ir cambiando de rol para poder ascender o poder ir avanzando en su carrera. Y también no me parece que sea eficiente desde el punto de vista de la buena administración de justicia, que las personas vayan teniendo que ir aprendiendo, no todo de nuevo, hay ciertas habilidades, cierto oficio, cierto, de la judicatura que se aprenderá, pero no es lo mismo, no creo que se requieran las mismas habilidades para tratar con los justiciables en las distintas materias. Creo que habría que pensar quizás en la posibilidad de que alguien quisiera dedicarse a algún área específica y se desarrollara, se formara, tanto en lo disciplinar como en lo que se llaman habilidades blandas de trato, lo que señalaba Cristian, ¿no? Es distinto enfrentarse a una persona imputada por un delito violento que enfrentarse, no sé, que enfrentarse a los justiciables en una causa de relación directa y regular. Creo que ahí habría que, me parecería importante pensar en perfiles, uno general, pero también específico, pensando que a lo mejor no todos quisieran eventualmente llegar a ser ministros de la Corte Suprema, y pudieran dedicarse a profundizar aquello en lo que a lo mejor les gusta y además son buenos. Y que eso no fuera estancarse dentro de su desarrollo profesional, sino que al revés, ser cada uno quizás dentro de las evaluaciones, los méritos y estas cosas que conversábamos de los rankings, también podríamos pensar qué tanto se ha especializado esta persona para administrar la mejor justicia que pueda hacer en esta materia específica. Quizás una conversación que todavía yo creo que no tenemos, porque quizás no hemos, bueno, seguimos en este modelo, ¿cierto?, tan anticuado que ni siquiera había pensado en la especialización cuando se generó. Yo creo que hay muchas cosas que conversar en este sentido. ¿Sole? Sí, yo me había quedado un poco pensando en un comentario que hizo el profesor Riego hace minutos atrás, que tiene que ver un poco también con lo que estamos conversando, el perfil de juez y jueza, ¿cierto?, con esta baja percepción ciudadana, digamos, de lo que es la institución del Poder Judicial. ¿A qué me refiero? Me refiero, ¿cierto?, a que, tal como usted dijo, ¿cierto?, que es tan importante que un juez o jueza maneja la ley, ¿cierto?, que cumpla lo formal, pero que también tenga un buen trato con los usuarios, con los litigantes. Yo estoy sumamente de acuerdo con ese último criterio, o sea, qué importante es poder, ¿cierto?, tener esa consideración de un juez que sea, ¿cierto?, respetuoso con el usuario, que también eso lo humaniza, ¿cierto?, lo dignifica de todas maneras y hace que sea una persona, una autoridad más asequible. ¿De dónde obtenemos nosotros insumos para poder proveer de contenido este criterio de evaluación de un juez de buen trato? Esa es mi pregunta. ¿De dónde obtenemos información? Porque en un proceso de selección, ¿cierto?, podríamos evidentemente tener acceso, ¿cierto?, a que no tengan, por ejemplo, sumario. Ya, pero eso hay muy pocos hay muy pocos sumarios, digamos, en esas materias. Encuestas, evaluaciones psicológicas, no lo sé. Yo creo que es sumamente importante incorporar ese elemento. No es lo mismo un juez que es maltratante que un buen tratante. No, yo estoy de acuerdo, además que
yo creo que probablemente todos los que postulan a la academia y luego son jueces quieren tratar bien a la gente, pero hay personas a las que les gusta la gente y que pueden pasar 40 años y van a disfrutar el contacto humano en la sala de audiencia esos 40 años. Pero hay otros que a los 5 van a estar cansados y aburridos, porque no sienten una especial... Y a lo mejor tenían la mejor intención, querían ser estupendos jueces, pero va a llegar un momento en que las mismas historias y la gente van a terminar, como dice, quemados. Claro, ¿cómo sabemos eso? Eso es mucho más difícil de saber. Entre otras razones, por esa, yo soy muy partidario de ojalá esto que está haciendo la Academia Judicial de reclutar más adelante, o sea, gente que tiene probablemente más de 40 años, con una trayectoria profesional ya importante, a mí me parece que debiera tender a ser el modelo principal, no secundario. Por muchas razones, entre otras por esta, porque ahí uno puede tener sí mucha más información sobre, bueno, en 20 años de ejercicio profesional, o 15, ¿cierto? Mucha más información sobre cosas como esta. ¿Cierto? Él mismo, incluso al autoseleccionarse para postular, tiene una mayor madurez, sabe qué es lo que quiere, por qué quiero ser juez, habiendo experimentado otras formas de ejercicio de la profesión. Pero además, otro enorme problema es el de la duración de la carrera. ¿Cuánto tiempo puede una persona estar haciendo más o menos lo mismo, digamos, en su vida, sin desgastarse y sin burocratizarse? Entonces, yo creo que, por una parte eso, yo soy totalmente partidario de que la carrera empiece mucho más tarde, y ojalá fuéramos avanzando hacia allá. Yo creo que hoy día, como digo, el principal problema que tenemos para que eso funcione bien es que estas personas, que ya tienen una posición en el mundo profesional, lo que más les complica es el periodo entre que terminan la academia y son designados. Que eso para un joven no es tan problema que le digan, oye, anda a hacer suplencia a Copiapó, mientras te designan. Un joven puede ser una aventura, pero para un hombre que tiene 2 hijos, no sé, una familia, digamos, y vive en un lugar, no es fácil hacer eso. Pero más, lo otro, me parece a mí, lo otro que nos lleva a esto es lo de la participación popular. O sea, y eso tiene que ver con el proceso de designación, de nuevo. O sea, yo creo que, y ya no pensando en los jueces de los altos tribunales, sino en los jueces normales, y probablemente en Santiago tampoco, porque ahí, digamos, es tan impersonal todo acá en Santiago que... Pero, por ejemplo, en provincia, ¿cierto? Si voy a designar un juez en un pueblo, lo que tienen que decir los miembros de la comunidad, aunque no participen en la designación, me parece a mí muy relevante, sobre todo si es una persona que tiene alguna inserción en esa comunidad, por ejemplo, o no. Ambas cosas pueden ser relevantes. A lo mejor necesitamos a alguien de afuera porque descubrimos una tremenda corruptela y unas movidas extrañas, digamos, y necesitamos a alguien de afuera. O a lo mejor hay una comunidad bien constituida que quiere más bien designar. Ambas cosas pueden ser relevantes. Pero además los lenguajes, ¿cierto? La comprensión del tipo de lógica que allí se produce, a mí me parece que eso es fundamental. Claro, la peor expresión de eso, y yo diría en nuestro modelo actual, yo hace tiempo que no sé de estos hechos, pero había un tiempo en la gente de ese lugar decía, pero ¿cómo? ¿Por qué no van a mandar el famoso traslado, claro? Exacto, al más malo no van a mandar para acá. O sea, digamos, sería como la expresión más negativa de esa práctica. A mí me parece que habría que pensar en incorporar formas de participación, formas de impugnación, o sea, esto que alguien mencionó antes, ¿cierto? Que a lo menos cuando se va a designar un juez, abrir un periodo de tiempo en que el público pueda opinar, positivo o negativamente. Eso existe en muchos países. Y escuchar esas voces. Todo eso puede entregar información sobre lo que estamos conversando. Sí, yo pensaba mientras los escuchaba que bueno, que la disciplina del estudio sobre el comportamiento judicial y también la sociología ha estudiado en otras partes este tipo de cosas. Yo creo que nosotros no sabemos cómo evaluar el buen trato o la percepción, pero hay cientistas sociales que sí saben hacerlo. Y luego pensaba, bueno, que
Chile es un país con poco, a veces nos olvidamos que Chile puede tener mejores índices de desarrollo, pero somos muy poca gente, entonces tenemos comunidades disciplinarias de estudios de las cosas muy pequeñas y avanzamos poco, entre otras razones, o sea, entre otras materias, esa es una de los espacios o de las disciplinas en donde Chile se trabaja poco. Y luego pensaba, bueno, sería interesante que algún órgano fomentara los estudios, así como, no sé, la Defensoría o la Ministerio Público tienen estadísticas sobre esto, ¿no? O sobre otras cuestiones que son más bien empíricas. Y pensaba, pero ¿quién ahora? ¿Cuál de todos estos 4 órganos se tendría que hacer cargo de estudiar este tipo de materia? Y ahí de nuevo la separación sería el de gestión y administración, sería la comisión de nombramiento, sería por formación y perfeccionamiento, facultades disciplinarias, porque a lo mejor evaluamos que hay en alguna, no sé, en alguna jurisdicción hay particularmente un trato más malo que en otras, o mejor que en otras, quisiéramos estudiar ese fenómeno. Entonces, de nuevo, parece que esta separación genera algunas tensiones. Perfecto. Bueno, no sé, Sole, si tú tienes alguna otra pregunta más o partimos ya con las reflexiones finales ya para ir cerrando. Yo creo que ya estamos en la hora, en honor al tiempo y para no quitarle más a los profesores, podríamos terminar con algunas reflexiones finales. No sé si los profesores quisieran decir algo respecto a qué les gustaría o si tienen alguna reflexión final respecto de regulación o lo que se viene a futuro ahora, respecto de la votación en particular de cada uno de estos con ya la última parte de este proceso constitucional en relación no solamente al sistema de nombramiento, sino que al Poder Judicial en general. Podemos partir con el profesor Riego para ir ahí terminando. Sí, yo creo que, digámoslo así, entendiendo que este no es un proceso refundacional, sino que pretende hacer solo algunas mejoras, yo creo que mirándolo con buena voluntad hay algunas mejoras y algunas cosas se van a mantener igual de mal, pero por lo menos no retroceder, digamos. Lo único que yo veo con preocupación realmente, que creo que podría ser un gran retroceso, son los 4 o 5 órganos autónomos. Eso me parece una muy mala idea y que puede llevarnos por un camino realmente de lógicas muy, muy negativas, ¿cierto? En que nombramiento de mucho personal, 4 o 5 edificios distintos, con patrimonio propio, que después luego es muy difícil de deshacer, y que van a estar ahí en una lógica de competencia y de colaboración, pero si hay suerte, digamos, eso me parece muy complicado. La verdad es que yo creo que es lo único que yo veo como quien dice, lo demás puede ser más discutible, pero eso me parece muy peligroso. Y ojalá lo corrijan por un órgano único, pero digamos que pueda albergar a los otros con unos procedimientos que garanticen que cada uno de ellos funciona de manera lo más imparcial, independiente y procedimentalmente afinada posible. Ojalá pudiese avanzarse en ese sentido. Muchas gracias, profesor. Profesora Aguch. Sí, yo quería decir que más allá de que todo diseño nuevo genera tensiones y bueno, y ahí nosotros desde la comodidad de la academia nos dedicamos a destacarlas, ¿no? Pero yo creo que este diseño de todas formas, como partía, se hace cargo de resolver, aún con sus incoherencias o con los problemas, de resolver cuestiones que largamente hemos estado discutiendo. Y creo que de todas formas puede ser un mejor mundo en que el que tenemos hoy día. O sea, incluso con las preocupaciones que me generan estos órganos autónomos y esta coordinación solo consultiva,
Creo que de todas formas el diseño es un avance respecto del el modelo anquilosado que existe hoy día y al menos demuestra que hay un acuerdo transversal en que esto necesita superarse. Eso que es como reflexión final. Muchas gracias, profesora. Le vamos a dar entonces ahora la palabra a Juan Bio para que pueda cerrar lo que tiene que ver con este coloquio. Bien, a nombre de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile y del Instituto de Estudios Judiciales, les damos las gracias primero a los profesores, Tania Buch y Cristian Riego, por habernos acompañado, habernos ilustrado y llevarnos a esta reflexión que ha estado muy interesante. También a los moderadores que prepararon las preguntas y nos han brindado también su tiempo para estar acá, y a todos los que han presenciado esta sesión, las que la han seguido a través de Zoom y también del Facebook del Instituto de Estudios Judiciales. El próximo 17 de junio vamos a seguir en coloquios constitucionales. Perdón, me dicen que en el día que me están corrigiendo. Vamos a hablar sobre disciplina, que también es un tema que es sumamente relevante, que es como la otra cara del nombramiento. Si es que el nombramiento hierra, bueno, hay que aplicar el control. Así que eso, muchas gracias, profesores, moderadores y a todos los asistentes. Que tengan muy buen día.